juventud empieza a movilizarse, ver los movimientos que hay actualmente. Esto me recuerda un poco pues, a aquellos años 60 o 70, sobre todo los 60, donde, por ejemplo, en la minería asturiana o en el metal en el País Vasco, pues empezaron aquellos movimientos que dio lugar en aquel momento, dieron lugar al nacimiento de las comisiones obreras, y en este caso pues está dando lugar pues, al nacimiento pues, tanto del 15M como el resto de grupos que hay hoy en día por ahí movilizándose. Quiero que esto sirva de ejemplo y animar a la juventud a que siga en esta actitud de lucha y que en ningún momento se vengan abajo, que costó mucho aquellos años 60 y 70 conseguir lo que este gobierno se ha encargado de destruir en poco tiempo, en menos de 2 meses se lo ha cargado todo. Pero que no se preocupe, que si verdaderamente siguen con esas ganas de luchar los jóvenes, aquí estamos los que en su día nos tocó luchar en aquellos años difíciles para echarles una mano, y seguro que tenemos mucho que aprender de ellos, pero algo podemos aportarles. Y aquí está el ejemplo pues, de Alberto Garzón, que recién llegado al escenario político y con 27 años rompe los moldes de la vieja política del régimen, que hoy actualmente sigue vigente, está demostrado. Y sabe que con quien tiene que estar es con la gente que está en las plazas, que tiene que entender a la gente que sale todos los días a movilizarse, la gente que no es experta en economía, pero que se quedaría satisfecha con 4 frases vacías del clásico político vividor, y va a ser eso. Alberto Garzón, entre otros, sale del Congreso cada vez que haya pues en lo que estamos viendo en estos últimos días, la gente que va a rodear el Congreso y demás, sale del Congreso a acompañar a estos compañeros, a estos jóvenes y no tan jóvenes que salen a rodear el Congreso y a protestar, ¿no? Y él es uno de los que acude, junto con el resto de los compañeros del grupo de Izquierda Unida, pues acuden a apoyar a esto. Eso es lo que tiene que ver la juventud, que hay alguien que está con ellos. Todo el mundo sabe, pues, entre otras cosas, que pertenece a una élite nueva de políticos. Seguro que Alberto sabe de lo que nos va a hablar hoy. En primer lugar, quiero hacer un poco de historia de quién es Alberto. Es diputado de Izquierda Unida por Málaga desde el día 20 de noviembre del 2011. En la actualidad lleva pues él es economista de formación. En el Congreso de los Diputados es portavoz de Izquierda Unida, tanto en la Comisión de Economía y Competitividad, portavoz de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, portavoz de la Comisión de Presupuestos, portavoz adjunto de la Comisión de Empleo y un largo etcétera, vamos. Después, bueno, pues tenemos que es miembro de la sección económica de la Fundación de Investigaciones Marxistas, investigador del Observatorio de Multinacionales de América Latina y miembro del Consejo Científico de Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos. Como sabemos, también les gusta dar a la pluma, y de su obra ya considerable, para los años que tiene el muchacho, pues podemos destacar, por ejemplo, La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla, junto con Juan Torres López. Hay alternativas con el mencionado Juan Torres y Vicente Navarro. Yo soy muy malo pronunciando lo de pero bueno, alguien me entendió. Y esto tiene arreglo. Trasladarse también en la lucha estudiantil. Hoy Alberto representa en el Congreso a muchos de quienes entendemos de otra forma el entender la política y de otra forma el realizar una sociedad mucho más justa. Por lo tanto, damos la bienvenida en Torlavega a Alberto Garzón. La gente que estamos aquí en esta sesión y dar las gracias a la organización por la invitación esta mañana en Santander, por la invitación esta tarde en Torrelavega, por la invitación a participar en estos debates y reflexiones colectivas en los que estamos en el día de hoy, pero realmente en todo momento a lo largo de esta crisis económica y antes incluso, ¿no? Evidentemente. Para mí es un placer poder participar ante tanta gente. Espero que la sesión sea lo más divulgativa posible, que sea lo más sencilla de seguir,
Una sesión en la que despertemos nuestra curiosidad por seguir aprendiendo economía, por seguir aprendiendo política, por seguir aprendiendo realmente el mundo en el que vivimos, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que realmente desconocemos el mundo en el que vivimos. Yo soy economista y político, por lo menos formalmente. Como podéis comprender, no son dos profesiones muy valoradas, especialmente, y además con razón. Con razón ser un político pues tiene ese desprestigio, y con razón ser un economista tiene ese desprestigio también. Pero, en mi opinión, tenemos que superar esas críticas primarias con cierto sentido, como comentaré después, para avanzar hacia algo que nos resulte útil. Se quita de en medio y dice, pues esto parece importante, pero no consigo entender de qué forma puede afectarme a mi vida, a mi salario, a mi educación, a mi sanidad, a mis pensiones. Y ese es el problema, que han conseguido que la economía se presente como algo oscuro, algo ajeno a la ciudadanía, algo que solo se va a quedar en el ámbito de los expertos o supuestos expertos en economía, de forma que dejamos de lado esa materia para que quienes sí entienden de economía puedan hacer lo que quieran con nuestras vidas. Eso es lo que está ocurriendo. Por fortuna, uno de los elementos positivos que puede traer una situación como la que estamos viviendo es el creciente interés por aprender economía. Hemos de decir que las charlas que yo participaba ya antes de comenzar la crisis realmente no tenían una afluencia similar a esta. Estamos hablando de una afluencia de 10 personas, de media. Y a veces, lo decíamos esta mañana comentándolo en la comida, había más ponentes que gente escuchando. Entonces, ese era un poco el espíritu de cómo se entendía la economía antes. Pero ha habido un cambio importante, porque no estamos solos en una crisis económica. Si así fuera, esta sería una crisis más entre el montón que han ocurrido a lo largo de la historia del capitalismo. Pero hoy estamos ante una crisis que es multidimensional. Es una crisis económica, pero también es política, social, de valores, ecológica. Es una crisis que afecta a muchos ámbitos y que al final se traduce en diferentes indicadores. Es evidente que el desempleo es el reflejo, la cristalización de los problemas en el ámbito económico, pero es evidente que la crítica a la clase política como tal, o la llamada clase política, es un indicador también de que las propias instituciones están en crisis, de que las instituciones políticas están en una situación de desprestigio, de descrédito. Pero también es evidente que la creciente preocupación por el medio ambiente refleja pues, que estamos en una crisis ecológica. De la misma forma que podemos entender que las críticas razonables, sensatas, deseables, sanas al rey por irse a cazar elefantes a Botswana o al presidente del Consejo General del Poder Judicial anterior que se iba con dinero público, a los casos de corrupción, también manifiestan una crisis ética, una crisis de cómo gestionar el dinero público, de cómo llevar la vida pública. La primera pregunta que me hacía, normalmente cuando empezaba el turno de preguntas, era: Alberto, tú que eres economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Y claro, eso simbolizaba que para la gente la concepción que tenía en su cabeza, su concepción del mundo tal y como funcionaba, era que la crisis era un evento pasajero, un evento anecdótico, temporal, que tarde o temprano iba a resolverse y que volveríamos a tener empleo y volveríamos a estar en una situación normal, entre comillas. Los 2 últimos años desde entonces, la verdad es que ya nadie me pregunta cuándo va a acabar la crisis. Todo el mundo ha interiorizado ya que es lo contrario, que es una crisis que se prolonga en el tiempo, que es una crisis realmente más profunda de lo que se podía pensar. Ahora, la pregunta que me suelen hacer es: Alberto, tú que sabes economía, ¿dónde meterías tus ahorros? Que también simboliza lo que se está concibiendo como la situación actual en el mundo. Y digo esto porque a veces los economistas tenemos la tentación de pensarlo todo en términos económicos. Esto es una crisis solo económica, que solo afecta al ámbito económico, que solo se resuelve con reformas económicas. Es falso, porque probablemente todos los que estamos aquí hemos cambiado nuestra concepción del mundo de forma radical en los últimos años. Probablemente, casi todo el mundo. De hecho, entre el sector joven, en el que evidentemente, por razones obvias, me incluyo, pues la cuestión ha sido todavía más profunda, porque yo recuerdo que antes de comenzar la crisis hacíamos manifestaciones, porque era economista y analizábamos el acceso a la vivienda, los datos económicos,
la capacidad de acceder a una vivienda, los salarios que se estaban dando en el mercado laboral, las expectativas de futuro, y decíamos, Dios mío, estos son datos de una revolución, estos son datos que justifican una insurrección generalizada. Hacíamos manifestaciones, la plataforma por una vivienda digna, 20 personas en Málaga, que tiene 500.000 en toda la gran ciudad. Bueno, eso manifestaba que la juventud pues entendía que tarde o temprano esa situación se podía solventar. Pero lo que está claro es que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, ya no solo los jóvenes, todo el mundo, de que esta situación es totalmente anormal y que hay que sumarse para entender la situación. Y es entonces cuando cambia la ideología dominante, cambia la forma que tenemos de concebir nuestro mundo, de concebir nuestra realidad, cambia la forma de relacionarnos entre nosotros, cambia la forma de relacionarnos con el Estado, cambia la forma de entender todo, absolutamente todo, hasta la democracia, o por lo menos lo que habíamos llamado erróneamente hasta ahora la democracia. Porque uno de los elementos que la crisis deja de manifiesto en primer lugar es que la democracia, tal y como se nos había vendido, es una farsa. Es una farsa, es una mentira. Es algo profundamente que tiene más que ver con el marketing que con los hechos reales. Cuando, después de 2 años de ajustes duros y severos sobre la población griega, el presidente griego de entonces, del PASOK, sugiere hacer un referéndum, entonces los llamados mercados, que tienen nombres y apellidos como no puede ser de otra forma, actúan para que ese gobierno tenga que dimitir. En ese momento se pone de manifiesto que una simple llamada a un hecho democrático tan profundo como un referéndum para opinar sobre los rescates, para opinar sobre la sanidad, la educación, etc., lleva al miedo a los que verdaderamente tienen el poder, que es el poder económico, los llamados mercados, esas grandes empresas, esas grandes fortunas. Se pone de reflejo que la democracia solo les sirve en la medida que es funcional para sus intereses. Ahora entraré a describir y explicar con claridad esta cuestión, pero está claro que esto hoy es más evidente que nunca. Hoy la gente sabe que no tiene instrumentos formales para tomar decisiones sobre qué va a pasar con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestras pensiones, con nuestro futuro, en definitiva. Hoy la gente es consciente de eso, pero no solo la gente como todos nosotros, sino incluso dentro del Congreso de los Diputados. El otro día, además lo comentábamos, era muy gracioso, entre comillas, gracioso por supuesto, cuando íbamos a debatir sobre el Banco Malo y habíamos entregado entre todos los grupos que no eran el Partido Popular, habíamos entregado 101 enmiendas de modificación, de mejora, de cambio sobre el proyecto del Banco Malo, y el diputado del Partido Popular nos dijo, bueno, habéis entregado 101 enmiendas, voy a ser sincero, no nos la hemos leído, pero no vamos a aceptar ninguna. Y lo dijo porque a continuación lo explicó. Dijo, la razón es que todas tienen que ver con el pacto que hemos hecho con la Troika. Y la Troika no va a aceptar ninguna modificación sobre esta cuestión. Es evidente entonces que es el gobierno el que cede ante la Troika, y la llamada Troika es la que toma las decisiones. Pero por supuesto la Troika no la vota nadie. Por supuesto el Banco Central Europeo no la vota nadie. Al Fondo Monetario Internacional tampoco. La Comisión Europea de una forma absolutamente indirecta. Entonces nos encontramos con esa paradoja. En los presupuestos del año 2012, ahora están presentados los del 2013 y se hará el proceso de enmiendas, en el del 2012 se presentaron un total de 3.000 enmiendas que no eran del Partido Popular, y el Partido Popular aceptó 3 de 3.000. Yo fui a hablar con el portavoz de presupuestos del Partido Popular y dije, ¿por qué? Si había muchas enmiendas que incluso para que vosotros quedarais bien podíais haberla aceptado si no incluía ningún coste, no era nada fuera de lugar. Y dice, Alberto, yo había previsto 300, pero el gobierno no quiso aceptar el resto, no quiso aceptar esas 300 porque no quería que al día siguiente hubiera un mensaje en los medios de comunicación que fuera, el gobierno flexibiliza los presupuestos, y que asustara a los llamados mercados financieros. Ese concepto de la democracia es el que se pone en entredicho día tras día por las instituciones políticas, en definitiva, con todo sentido, porque uno se da cuenta de que no sirven para canalizar los deseos de transformación de la ciudadanía. Entonces se produce esa crisis del régimen, que lo podemos decir perfectamente así, que es el desprestigio. Pero es un desprestigio natural cuando la gente entiende que ya no le sirve para transformar su vida, que ya, aunque está sufriendo una regresión absoluta en las condiciones materiales de vida, salario, sanidad, etc., no puede hacer nada dentro de las instituciones actuales para modificar esa situación.
Y eso, que es lo que se da hoy en día, sin lugar a duda y con toda claridad, pues es lo que lleva a que la gente pida más democracia. Ahora bien, partimos de varios elementos. Lo decíamos también esta mañana. La crisis económica es una crisis que se manifiesta sobre todo en el desempleo, pero también se manifiesta en todos los indicadores económicos restantes. Y es una crisis económica capitalista, porque tenemos que insistir en que vivimos en un sistema económico capitalista. Y esto significa que tiene sus propias normas y lógica de funcionamiento que lo diferencian del esclavismo, del feudalismo, del socialismo, de cualquier modelo teórico que se nos pueda ocurrir ahora mismo a nosotros. Tiene unas reglas propias. Esas reglas propias hacen que se comporte de una forma que tenemos que comprender cómo funciona. Porque si no comprendemos cómo funciona, difícilmente podremos saber, primero, quien tenga interés en reformarlo, cómo intentar reformarlo, y quien tenga interés por superarlo, cómo superarlo. De hecho, a Marx, aunque se le conoce como el fundador del movimiento comunista, como el elaborador, junto con Engels, del manifiesto comunista, Marx se dedicó la mayor parte de su vida a estudiar el capitalismo. No por casualidad, su obra cumbre se llama El Capital, y no El Comunismo. Se llama El Capital, pero que estudia el capitalismo con esa intención, con entender cómo funciona. Hoy estamos en una crisis económica porque el capitalismo se ha caído. El capitalismo, podríamos decirlo simbólicamente, gráficamente, como una bicicleta en la que uno tiene que pedalear continuamente, porque si deja de pedalear en algún instante, se cae, se desestabiliza y se cae. El capitalismo necesita crecer continuamente. Necesita crecer porque en el momento en el que no crece, pues no contrata trabajadores, no reproduce el bienestar material, la capacidad productiva, etc. Y entonces entra en crisis. Ese es el funcionamiento básico del capitalismo. Es esa bicicleta que necesita pedalear una y otra vez de forma permanente para poder seguir sobreviviendo. Pero hay diferentes formas de crecer. Hay diferentes formas de crecer. Siendo muy gráfico y muy esquemático, podríamos decir que el capitalismo funciona como un ciclo. Un ciclo que permite que un empresario tenga dinero, invierta, contrate trabajadores, se haga cargo de la maquinaria, de las materias primas que necesita, produzca algo y después lo venda. Cuando lo vende tiene beneficios que lo reinvierte y vuelve a comenzar otra vez. Y eso es lo que permite que tengamos mejores coches cada vez, que tengamos más empleo, etc. Ese proceso, esa bicicleta de seguir dando el pedal. Si en algún momento, en alguna de las fases de ese ciclo se interrumpe, porque no llega el dinero, porque los bancos no te prestan, porque hay un sabotaje y los trabajadores no trabajan, porque los precios de las materias primas se disparan, porque nadie te compra las cosas. En algún momento que ocurra cualquier crisis de ese tipo, se interrumpe el crecimiento, la bicicleta se cae y entonces ya no necesitas volver a crear trabajo. Gráficamente lo podemos imaginar con una fábrica de automóviles. Un empresario tiene dinero, se pone a contratar trabajadores para construir coches, produce esos coches y los intenta vender. Si llega un momento en el que no los puede vender y los mantiene en el concesionario, en el stock, como tiene todos esos coches ahí sin vender, no le interesa volver a producir. ¿Para qué va a construir más coches si ya tiene todos esos sin vender? Por eso, pues los trabajadores que tiene le sobran y los despide. Como los despide, la gente pierde su salario. Y al perder su salario, no compran. Y entonces eso hace que finalmente todo vaya en un círculo vicioso. El capitalismo son tres cosas. Búsqueda de rentabilidad. Eso es el motor del capitalismo. Ningún empresario va a invertir 1.000 euros para ganar 800, nunca. Va a invertir 1.000 euros para esperar ganar por lo menos 1.200, 1.300, 1.400. Una ganancia. Primer punto. Segundo punto, la competencia. Un empresario no es que invierta y vuelva a invertir porque le guste, sino porque si no lo hace, el rival que sí lo hace le va a destruir en tanto que empresa. Si yo estoy compitiendo con Guillermo en producir coches y yo, cuando tengo beneficio de los coches, resulta que ese beneficio me lo quedo y me voy con mis yates y me voy de fiesta y con vacaciones de lujo, pero él tiene sus beneficios y los reinvierte en mejorar sus coches, la próxima vez le comprarán los coches a él, que son mejores coches, que a mí. Entonces yo acabaré desapareciendo del mercado. Eso es la competencia. Y en el capitalismo competimos todos. Los trabajadores contra los trabajadores por un puesto de trabajo, los estudiantes contra los estudiantes en la medida que quieren acceder a un puesto de trabajo, las empresas contra las empresas para poder vender su producción y los estados contra los estados. Y eso es fundamentalmente importante. Y, por supuesto, pues después nos encontramos con que el capitalismo es contradictorio. El capitalismo es contradictorio. Vamos a ver, si yo soy una empresa
y yo quiero tener todo ese, un incremento de dinero, o sea, unos beneficios importantes para poder producir mejores coches. No hace falta que diga que quiero tener más beneficios para poderme ir de vacaciones de lujo. No es necesario. Es simplemente, yo quiero tener beneficios para mejorar los coches. Bien, tengo que reinvertirlos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Tener más beneficios. Cuanto más beneficios, mejor. Entonces, eso significa que a mí me interesa, como empresario, que mis trabajadores cobren poco. Cobren menos para que yo tenga más beneficios y los pueda reinvertir. Eso es lo que nos dicen los economistas neoliberales: bajaron los salarios, que así podremos invertir, saldremos de la crisis. Ese es el escenario, ¿no? Pero si resulta que nos encontramos con una situación como esa, a mí lo que me interesa es que mis trabajadores cobren poco, pero que los demás trabajadores, por ejemplo los de Guillermo, cobren más. Porque si no, ¿quién me compra a mí la producción? ¿Quién me compra a mí los coches? Entonces, lo que a mí me interesa como empresario individual no le interesan a todos los empresarios a la vez. Entonces, esa es la contradicción. Lo que a uno le interesa, a todos les perjudica si todos lo hacen a la vez. Porque si yo bajo los salarios, pues mientras los trabajadores de Guillermo me puedan comprar a mí los coches, pues estupendo. Pero si todos bajamos los salarios a todos nuestros trabajadores, ¿quién nos compra la producción, no? Esto es un elemento obvio del capitalismo que lo hace contradictorio a todas las escalas. Está la escala de la empresa, pero en la escala de los países pasa lo mismo. Los países venden su producción al exterior. Si tú empobreces a todos los países, al final, ¿quién compra los productos al resto de países, ¿no? Es contradictorio, pero así es el capitalismo. Esa es la situación. Luego, es importante entender lo de la bicicleta porque nos va a permitir identificar todo tipo de elementos que ocurren a nuestro alrededor y normalmente no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema de la obsolescencia programada, esta vez lo he dicho bien, esta mañana me ha costado bastante, que es el hecho de que los productos cada vez duren menos. Cada vez duren menos porque pues esto es algo que nosotros, por ejemplo, hay un documental de televisión española que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que está muy bien, pero a lo mejor lo hemos sufrido en nuestras carnes. Las impresoras de ordenadores. Las primeras impresoras duraban un montón de tiempo y las actuales, si llega un año, tienes que aplaudir, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué? Pues eso es porque una empresa que tiene que cumplir el ciclo ese que yo he explicado antes, lo que le interesa no es que tú te lleves la impresora y vengas dentro de 20 años a cambiarla. No, ellos tienen que vender impresoras para poder construir más impresoras. Ese es el capitalismo. Entonces necesitan que las impresoras duren lo menos posible para que tengas que cambiarla otra vez. Y lo mismo ocurre con la ropa. El consumismo es realmente funcional al capitalismo. El consumismo salva al capitalismo. ¿Qué es eso de comprarte unos vaqueros y no cambiártelo en un año? Eso destroza el capitalismo. Cómprate unos vaqueros, está en la moda, etcétera, etcétera. Todo eso es funcional al capitalismo. Si lo analizamos así, que es como hay que analizarlo, entenderemos muchas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Y entonces nos encontramos con ese ciclo. El capitalismo necesita crecer, el país necesita crecer. Y España ha crecido hasta ahora. Y Alemania también. Y hemos estado bien hasta ahora, en términos económicos, por supuesto. La crisis ya existía antes, existía la crisis feminista, existía la crisis sobre todo de los jóvenes, de los trabajadores, etcétera, pero se seguía dándole a la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que antes sí y ahora no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nos hemos caído de la bicicleta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos explicar? Entonces, tenemos que decir que no todos los países crecen igual. Todos tienen que crecer, pero no todos crecen igual. Países como Alemania crecen exportando. Vamos a pensar en un ejemplo que a todos nos va a resultar muy fácil de entender, que es el de China. China tiene dinero, produce y vende. ¿Dónde vende? Fuera. Como lo vende, tiene dinero y vuelve a comenzar a producir. ¿Qué hay en esa fórmula que le permite a China hacerlo? Pues que sus trabajadores no cobran una miseria. Pero claro, no les interesa que cobre una miseria, porque como vende fuera, no le preocupa. Eso es Alemania, a otro grado, por supuesto. Alemania vende su producción fuera, es un país que exporta más de lo que importa, para que nos entendamos, exporta más de lo que importa, entonces dentro hay una desigualdad muy importante. Claro que es una desigualdad en un grado superior, donde hay un estado de bienestar, etc. Pero es una desigualdad importante, tienen mini-jobs, tienen gente con subempleo, etc. Pero eso les permite porque mientras ellos vendan la producción fuera, el dinero vuelve, llega adentro y tú vuelves a producir. Y eso permite que tengas empleo. China pues tiene sus empleos porque como tiene que se producir siempre porque lo consigue vender, el día que no le compren fuera, pues tendrá un problema, como le ocurre a Alemania ahora. Bien, si esto es así,
automáticamente uno dice, ¿cómo es posible? Todos los países no pueden vender fuera. Es normal. Si todos los países venden más fuera, o sea, exportan más de lo que importan, aquí falla algo. Hay una fórmula que falla. Porque en el conjunto de la economía, las exportaciones son iguales a las importaciones. Todavía no comercializamos con Marte y otros planetas, así que dentro del planeta Tierra tenemos que cuadrar eso. Entonces, si hay países como Alemania y como China que exportan más de lo que importan, es porque hay países que hacen lo contrario, que importan más de lo que exportan. Y ahí es donde nos encontramos el encaje del modelo capitalista a nivel mundial. Lo decía un directivo alemán de una forma gráfica, estupenda, magnífica, yo me quedé con ello y siempre lo digo, siempre que me acuerdo, claro. Es una cuestión que decía, nosotros los alemanes le vendíamos los coches a los españoles y les prestábamos el dinero con el que comprarlo. Y es verdad. Y uno va a las cuentas nacionales, a la balanza de pago y lo visualiza con toda facilidad. China hace lo mismo con Estados Unidos. China le vende los productos a Estados Unidos y le da la deuda pública, a través de la deuda pública le da los préstamos para que pueda comprar los productos chinos. ¿Es irracional? Sí, pero es que el capitalismo es irracional. En algún momento estalla eso. Bueno, pues ya nos ha estallado en el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? De una forma muy gráfica, ¿de acuerdo? Las empresas alemanas venden fuera y obtienen beneficios. Esos beneficios los dejan en el banco alemán. El banco alemán tiene dinero de sobra y le sobra el dinero. Entonces, porque un banco alemán, como cualquier banco, hace negocio prestando. Tú me prestas al 1 y yo te presto al 5. Y la diferencia es mi beneficio. Bien, el banco alemán le sobra el dinero, ¿qué hace? Se lo presta a los bancos españoles. No solo españoles, evidentemente, pero en este caso, españoles. Se lo presta a los bancos españoles. Los bancos españoles se lo prestan a las empresas españolas. ¿A qué empresas? A las que son rentables. Y como España no tiene industria, porque se ha desindustrializado para entrar en la Unión Europea y no competir contra Alemania, no es casualidad, pues lo que tiene es que buscar espacios donde se le pueda dar a la bicicleta, para que nos entendamos, donde un empresario puede invertir 1.000 para ganar 2.000. ¿Y eso qué es? La construcción. Entonces los bancos prestan a las empresas de la construcción. Las empresas de la construcción construyen viviendas. Como hay una burbuja, las viviendas se venden. Como ese es el ciclo capitalista, pues como en el dinero de la venta de las viviendas, construyes más viviendas. Y mientras todo eso dura, tienes empleo, por supuesto que sí. Tienes un incremento de viviendas, por supuesto que sí. Y lo que tienes es un incremento del endeudamiento, de las deudas. Porque las empresas constructoras pues tienen unas deudas con el sistema financiero español, el sistema financiero español tiene una deuda con el sistema financiero alemán, y los alemanes están vendiendo Audis y BMWs a los españoles con el dinero que les han prestado. Ese es el esquema. Evidentemente ocurre a la vez con Portugal, con Grecia y todo un poco más confuso, pero esa es la lógica. ¿Qué ocurre cuando no se venden las viviendas? Pues es el ciclo que habíamos dicho antes. Cuando intentas vender y no vendes, te quedas con la casa. Y entonces no te sirven trabajadores, porque ya no vendes tus viviendas. Entonces, ¿para qué quieres albañiles? Si ya no vas a construir más viviendas, despedidos. Y empieza la recesión, empieza la crisis. Expulsamos a los trabajadores, esos trabajadores ya no van a comprar en las tiendas de pequeña y mediana empresa, ya no van a comprar en su comercio, ya no van a comprar en ninguna parte. Entonces esas empresas empiezan a tener pérdidas. Como tienen pérdidas, ¿para qué tienes trabajadores si está haciendo pérdida? Y entonces entramos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso que es en el que estamos ahora. Bien, en este punto, las constructoras no solo ya no venden, sino que empiezan a quebrar. Y cuando quiebran, significa que no tienen con qué salir adelante, desaparecen, pero tienen deudas y tienen activos, las viviendas, etcétera, el suelo, lo que tengan en propiedad. Que se lo quedan los bancos, se lo quedan el acreedor. Quien prestó el dinero se lo queda, como una hipoteca. Entonces el banco se queda con el suelo, con las viviendas y con las deudas. Entonces el sistema financiero absorbe todas las deudas y absorbe las viviendas y demás. Con un agravante, que la vivienda que decía que valía 1.000.000 de euros ahora no vale ni la mitad. Es evidente, la diferencia es el activo tóxico. Si tú tienes un suelo que dice que vale 10 millones de euros y que realmente si lo quisieras vender obtienes 1 euro, literal, eso es lo que está pasando, pues la diferencia es el activo tóxico. ¿Cómo se está solucionando esto? Pues ya sabéis, el banco malo, que es que el Estado se hace el loco y dice, ¿qué dices? ¿Que vale 10 millones? Yo sé que vale 1 euro, pero te lo voy a comprar por 5 millones. Eso es lo que está haciendo el banco malo, socializar las pérdidas. Nosotros estamos dándole dinero por la cara, así de sencillo. Bien, cuando el sistema financiero se queda con todas esas deudas, porque se ha quedado con las constructoras y demás, ahí está el principal problema de la economía española,
que es lo que va a explicar los rescates, o los llamados rescates, mejor dicho. Y es que el endeudamiento privado, que es el más importante de todo, es el que se lo tiene el sistema financiero en conjunto, que es con respecto a los bancos alemanes y a los bancos franceses. Según los últimos datos de hace 2 trimestres, nos encontramos con que los bancos alemanes y bancos franceses prestaron 300.000 millones de dólares a los bancos españoles. 300.000 millones. Evidentemente esto a nosotros ahora mismo no nos imaginemos que vale tanto, pero es mucho. Es mucho. Ese es el dinero que prestaron y que tienen todavía prestado al sistema financiero español. Si el sistema financiero español quiebra, que realmente está quebrado, porque está quebrado, pero si quiebra, si reconoce que está quebrado, quienes tienen el problema son los bancos alemanes y los bancos franceses, que no cobran. Ya sabéis aquello de si debes 1.000 euros al banco, tienes un problema. Si debes 1 millón de euros al banco, es el banco quien tiene el problema, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso, para que no quiebren el sistema financiero alemán y francés, se rescata el sistema financiero español. Este es el truco. La Troika le da dinero. La Troika y antes el gobierno de España le da dinero al sistema financiero español para que siga pagando deudas. Solo eso. Porque despide trabajadores, se reestructura, no da créditos, es solo para que pueda seguir pagando deuda. Es decir, el círculo este que habíamos dicho de que los alemanes prestan a los españoles, etcétera, para que pueda continuar devolviéndose. Y eso además puesto en primer lugar. Es decir, la Troika ha dicho, eso va a ser lo único que vais a hacer. Y eso es lo único que se está haciendo. Se reforma la Constitución el año pasado, en el 2011, para que el pago de la deuda pública sea lo fundamental, para que todos los rescates bancarios sea la prioridad, todo por encima del pago de la sanidad, de la educación, del trabajo, del empleo. Todo eso es la condición de la estructura. ¿Por qué? Porque ya avanzamos ya para digamos, el tramo final. Porque si quiebra el sistema financiero de Alemania y el sistema financiero francés, quienes tienen un problema son los bancos, evidentemente, y sobre todo los que tienen más dinero. O sea, porque cualquiera que pregunte aquí a quién le molesta que quiebre el banco francés o el banco alemán, le va a importar bastante poco. Pero quien tiene mucho dinero le importa bastante, como es comprensible por otra parte. Pero sobre todo lo más importante es entender que la Troika tiene un plan. La Troika tiene un plan muy claro. De hecho, el capitalismo funciona creciendo y ellos lo saben. Por eso todos los debates de política económica eran a ver quién crece más, a ver quién tiene el PIB más grande, etc. Entonces han decidido que España, que ya no puede crecer con el modelo de la burbuja, porque ya no puedes repetir ese modelo, ha dicho, y como tampoco eres competitiva, porque tú no puedes competir contra Alemania ni contra Francia porque tienen mejor tecnología, porque ellos no sufrieron las dictaduras y no tienen ese retraso tan importante como tiene Grecia, Portugal y España, pues entonces vas a competir de otra forma, vas a intentar competir contra China y los países como China. Entonces, en vez de investigar y de poner dinero en investigación y desarrollo para mejorar la tecnología, etcétera, etcétera, que eso recibe recortes todos los años, pues en vez de hacer eso, lo que se hace es reformas laborales para atacar la negociación laboral para que los salarios caigan. ¿Por qué? Porque el objetivo es que España pueda competir contra China, que venda los productos y se lo compren a España en vez de a China, a los países del este, al resto del mundo. Y para conseguir eso tienes que tener trabajadores chinos, lo que significa que tienes que tener trabajadores con menores salarios, etcétera, etcétera. El objetivo es un empobrecimiento de la economía para que pueda competir o aspirar a competir y a ganar contra países como China. Esto en economía se llama carrera hacia el fondo o empobrecer al vecino. Carrera hacia el fondo porque no puedes ganar, no todos ganan. Si tú te bajas los salarios, él se baja los salarios, yo me bajo los salarios, llegamos todos con los salarios a cero prácticamente, salario de subsistencia, para intentar ganar. No van a ganar todos, pero esa es la famosa palabra, competitividad. Competitividad en España, en Grecia y en Portugal se traduce en bajos salarios. No tendría por qué ser necesariamente así, pero como Alemania y Francia son los que pilotan la Unión Europea, han decidido que esos países no van a producir, para que los entendamos. Si ahora coge Alemania y nos mete mucho dinero para que produzcamos helicópteros, estaremos compitiendo contra Alemania. Y entonces, evidentemente, a Alemania no le interesa tener un competidor que venda helicópteros contra él. Se trata de que nosotros jugamos en otra liga. Y en esa liga es la que nos van a guiar. Para eso hace falta un modelo de sociedad. Si tú quieres tener salarios bajos,
pues tendrás que tener un montón de cosas que ahora mismo te sobran, como educación pública, sanidad pública, derechos sociales, derechos laborales, todo eso te sobra. Y eso es el modelo de sociedad que se está construyendo para intentar que la bicicleta se vuelva a poner en pie. Bien, esto tiene evidentes problemas económicos y sociales. Económicos, los que ya he planteado. Como el capitalismo es contradictorio, no todos pueden ganar, no vamos a poder vencer en ese plano, pero sobre todo problemas sociales. Una sociedad no puede tolerar un cambio en su modelo de sociedad tan radical en tan poco tiempo. Es imposible. Ellos intentan, lo que también hemos comentado esta mañana, como la parábola de la rana hervida, que igual la conocéis, que es un ejemplo en el que pones una olla con agua hirviendo y lanzas una rana. La rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Pero en un segundo ejemplo pones una olla con agua templada, metes a la rana está muy feliz con el agua templada y la vas calentando poco a poco. Y la rana no va notando los cambios de temperatura hasta que muere hervida. Esa parábola representa muy bien los cambios sociales que se están produciendo en España. Es decir, si nosotros nos dicen hace 8 años que hoy habría gente que no puede acceder a la sanidad pública, o que hoy hay gente que no puede acceder a un máster público por lo caro que es, nos hubiéramos llevado la mano a la cabeza. O la reforma laboral, tal y como se ha traducido. Como estamos normalizando estas situaciones, cada vez nos sorprendemos menos. Porque hoy, a día de hoy, en Madrid, pues te detienen simplemente por estar reunido con unos amigos pues preparando una manifestación. Y te imputan, como ocurrió con los imputados del 25S. O te detienen por sacar una pancarta en una manifestación. Ese tipo de actitudes son absolutamente anormales que desgraciadamente la estamos normalizando. Bueno, esa es su estrategia, la estrategia de vamos a intentar llegar a ese modelo de sociedad que estamos aspirando, modelo de sociedad altamente regresivo, y vamos a utilizar la porra y vamos a utilizar estrategias como el miedo. Aquí presente, yo mismo y otros dos diputados estamos denunciados ante el Tribunal Superior por haber dicho que la policía tenía infiltrados. No es que realmente nos puedan hacer algo porque es absurda el delito, es sencillamente mandar un mensaje. Si se puede contra esos diputados, imagínense si una ciudadana normal se atreve a decir algo de la policía. Ese es el mensaje, es el miedo, lo que intentan trasladar. Y es, cuando avanza el libre mercado, cuando avanza el capitalismo más salvaje, la gente se intenta proteger, se abre una brecha entre ricos y pobres, como está ocurriendo hoy, aquí, en Grecia, en Francia, en Portugal, que la gente intenta buscar respuesta. Es decir, lo que ocurre es que, como decía Guillermo, la gente sale a la calle, frustrada, cabreada, y empieza a decir, ya basta. El problema es que eso fue el 15M. El problema es que cuando tú vas a las asambleas te das cuenta, en su momento, de que había gente que decía, estoy muy cabreado, pero porque los políticos son los culpables. Y otro decía, estoy muy cabreado porque los culpables son los banqueros. Y otro, estoy muy cabreado, los culpables son los sindicatos. Y otro, no, son los funcionarios. Y cada uno de ellos daba una solución diferente. Es decir, lo que hay en común en todo el mundo es la frustración. El hecho de que quiero que cambie esta situación por la que no tengo empleo, por la que estoy aquí sin expectativas, etc. Pero no sé ni quién es el culpable, ni quiénes son los responsables, ni cómo vamos a salir hacia adelante. Por eso, en el 15M había dos almas. El lema era, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. La crítica a lo político era un alma, la crítica a los banqueros y al sistema financiero era el otro alma. ¿Por qué? Porque cuando llega una crisis y la gente busca culpables, lo que mira es alrededor y busca elementos visibles, ¿no? Y dice, eso es típico del fascismo de los años 30. ¿Quién es el culpable de mi situación? Tú, el judío, tú, el inmigrante, tú, te empieza a señalar. Y en el caso español, pues tenemos una situación, evidentemente, no como en los años 30, y que sitúa, dice, el político, porque hay un elemento de verdad, y es que hay políticos que cogen, meten la mano y se las llevan al bolsillo. Tan sencillo como eso. Entonces se generaliza porque es un elemento visible, es alguien a quien tú puedes culpar. Tú puedes decir, ese político, ese otro, mira ese coche oficial. Que cuando tú miras el precio de los coches oficiales, a mí me parece indecente usar tantos coches oficiales, pero cuando tú miras el precio de los coches oficiales dices, no creo que sea esto. El problema es evidente, no es eso, pero es lo que tú puedes señalar. Es culpar a eso, es culpar a las comunidades autónomas, es culpar a lo que tú puedas rápidamente que conecte con tu prejuicio, con tu estructura mental y digas, mira, esos son los culpables. Ese es un populismo de derechas. Un populismo muy fácil de derecha que no tiene sentido económico ni tiene sentido científico. Uno va a ver la lista de
endeudamientos y se encuentra que las comunidades autónomas son las penúltimas en orden de endeudamiento, detrás de las empresas financieras, de las empresas normales, del Estado, de los hogares, de la administración central, y después están las comunidades autónomas, solo por encima de los ayuntamientos. Entonces no tiene sentido culpar del endeudamiento y de la crisis a las comunidades autónomas, pero es algo que casa muy bien, que conecta muy bien con los instintos primarios de mucha gente. Entonces, lanzar ese mensaje cuadra, y hay mucha gente que cae en ese populismo de derechas. En el caso griego tenemos una salida más avanzada en ese sentido, que son pues la crítica a los inmigrantes. Los inmigrantes son el problema, y tenemos un avance de la extrema derecha. En Francia ocurre exactamente lo mismo. La alternativa a eso es concienciar a la ciudadanía de que el elemento no es tanto el elemento visible, que puede tener una cierta responsabilidad en el caso de los políticos, sino el elemento invisible. La bicicleta de la que todos formamos parte, la bicicleta que es el capitalismo. Claro que es mucho más difícil explicar todo esto que decir el inmigrante es el culpable. Y es mucho más difícil hacerlo a una ciudadanía que hasta ahora haya dejado de preocuparse de economía, de la política, de la democracia, y que hay mucha gente que hoy no sabe diferenciar izquierda y derecha. Entonces, políticamente hablando. Y es evidente que esa cuestión es un problema fundamental. ¿Cómo vamos a canalizar la frustración? No desde una posición de encima, sino nosotros, ¿cómo vamos a convencer a nuestros semejantes de que la salida está por la izquierda y no por la derecha? Ese es el dilema político que se produce como consecuencia de la crisis. Porque entendemos el desprestigio a las instituciones, entendemos el desprestigio a todo, pero hay que dar alternativas. Hay que hacer todo eso. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Implica que tienes que cambiar las leyes? Sí. Pero es que ellos ya lo han hecho. Ellos cambian las leyes todos los días. Ellos cambian y hacen un proceso constituyente. Cuando ellos dinamitan la relación laboral a través de la reforma laboral, están rompiendo con la Constitución. Están atacando la negociación colectiva que aparece reflejada en la Constitución y en el Estatuto de Trabajadores. Cuando ellos reforman la Constitución en agosto de 2011, están atacando a la Constitución. Ellos han iniciado ya su proceso constituyente porque van a ajustar las leyes al modelo de sociedad que están buscando. Así de sencillo. Y nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestro modelo de sociedad. Eso por lo menos a mi juicio. ¿Qué instituciones están construyendo? Están construyendo instituciones que nosotros no podamos tocar. Es decir, la Unión Europea no comienza como un proyecto federalista, de vamos a unirnos a todos los países, hermanados, románticamente, nos unimos los pueblos. Es mentira. La Unión Europea comienza con Francia y Alemania haciendo pactos para no volverse a enfrentar en la guerra, que es la Confederación del Acero y del Carbón, que es el inicio de la Unión Europea, entre Francia y Alemania, y entre otros cuantos países que intentan crear instituciones para que no se vaya a una tercera guerra mundial. Francia y Alemania son las que dirigen y pivotan desde el principio de los tiempos la Unión Europea. Cuando España se mete, Francia y Alemania son las que le dicen a España: tú te desindustrializas, porque no te quiero industrializado. Tú te vas a dedicar a la construcción y al ladrillo y al sol, a atraer turistas. Tú vas a ser un país de camareros. Eso es lo que le dice. Entonces, que le dice lo mismo a Portugal y a Grecia. Entonces, y cuando hay que incumplir las normas, Francia y Alemania lo ha hecho ya. Lo ha hecho ya. Francia y Alemania cumplió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento varias veces y España, por ejemplo, no. Bien, pues en esa circunstancia, ¿qué nos queda ahora? 3 opciones, y voy terminando ya. 3. La primera, que se consiga alcanzar el modelo de sociedad que quiere la Troika. No parece probable, parece que antes nos vamos a ver en un escenario griego, que Grecia es como nuestro hermano mayor, nos lleva un par de años de ventaja haciendo lo mismo, o sea, tenemos que mirar a Grecia para saber dónde vamos nosotros, siguiendo esta política. No parece que sea probable. La segunda opción es que Alemania redirija a la Unión Europea para conectar de nuevo los países y resolver los desequilibrios que hablábamos antes, de que no tenía sentido eso económicamente hablando, que los resolviera. Tampoco parece probable porque Alemania no está por la labor, estas contradicciones que genera. Y la tercera va a ser la salida más posible, que es la implosión de la Unión Europea. La implosión de la Unión Europea del euro. ¿Por qué? Porque si ellos renuncian a seguir por esa línea, al final nos vamos a encontrar en esa situación. Entonces, para ellos evitarla, porque su opción es la primera es su opción, que es construir una sociedad que sea funcional a un modelo de país que compita contra China. Por eso, la Unión Europea se convirtió, desde Maastricht, en una institución donde realmente el poder se toma desde instancias tecnocráticas que no podemos tocar. El Banco Central Europeo toma gran parte del poder económico, que es la gestión de la política monetaria, y nadie vota al Banco Central Europeo. Y si el Banco Central Europeo hace una barbaridad y destroza economías, no tiene que rendir cuentas, ni siquiera hay leyes que le perjudiquen.
La propia Unión Europea respeta los paraísos fiscales, los promueve, de hecho. Hoy tenemos a varias personas que han destacado que hay evasores fiscales entre las clases altas de Grecia y de Francia y de España, y quienes han delatado están en la cárcel. No los corruptos y los evasores. Eso está sucediendo hoy. O sea, estamos creando... Bueno, hay ya una dictadura tecnocrática de unos tecnócratas, de unos técnicos que dicen que son más listos que el resto y que configuran eso el modelo de sociedad. Frente a eso, pues, políticamente, esa es la cuestión, a mi juicio. O sea, mientras tenemos unas técnicas, unas alternativas técnicas y económicas que se pueden poner en marcha, no quepa duda, se pueden poner en marcha, podemos reconducir la política económica de este país de una forma absoluta. No quiere decir que sea gratis, pero sí que se puede hacer. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es garantizar que haya gente que quiera hacerlo. Y eso es una labor política. Y ahí yo sí creo que es importante que la izquierda, en la que yo por lo menos me siento identificado, pues piense en términos de unidad frente a las ideas, no a las siglas. Las siglas da igual. Dicho de otra forma, a mí me da igual que la revolución o que la transformación radical de este sistema la haga un partido que se llama Izquierda Unida o un partido que se llama como se quiera llamar. Me da igual. A mí lo que me importa es que se cambie la situación. Entonces no es una pelea de siglas, es una pelea de ideas, de programa, de proyecto. Entonces ahí es donde la izquierda yo creo que tiene que dar el paso, porque tenemos a mucha gente a la que dar respuesta, a la que convencer. Por eso yo invito a mucha gente aquí a ser pesado, a ser un pesado y convencer, y ser un brasas convenciendo a los amigos, a los familiares, a los vecinos, y repetirle una y otra vez todas esas historias, todas estas relatos de lo que está sucediendo, para plantearle que efectivamente hay una respuesta, porque sin esa base social no vamos a poder articular las alternativas técnicas que están encima de la mesa, que solo hay que ponerlas en marcha, pero para ponerlas en marcha necesitamos que la gente quiera hacerlo, y ese es el principal problema. Ya estamos viendo las elecciones recientes. El principal problema es que todavía la gente no está convencida de que hay una alternativa, de que hay una salida por la izquierda, y eso no es labor de un diputado como puede ser yo, ni una labor de los dirigentes de Izquierda Unida diferentes, es la labor de todos. Yo tuve 20 segundos al día en la campaña electoral para explicar mi programa electoral. Os invito a intentarlo. Es complicadísimo. Bien, no tenemos los medios que tiene el poder económico. Botín no va a venir a pagarme a mí la campaña. Es obvio, es obvio. Por lo menos mientras diga esto, evidentemente. Entonces, se trata de que nosotros tenemos que buscar otras redes y otra forma de comunicar. Y ahí todos somos imprescindibles, así de sencillo. Todos somos imprescindibles porque así es como permitimos que esto esté lleno y que la próxima vez pues, se haga otra charla, otro debate y se llene mucho más de gente. Así que espero que detrás de esta sesión, en la que me he enrollado como siempre más de la cuenta, en cualquier caso quede, o por lo menos es mi esperanza, las ganas de seguir aprendiendo economía, aprender política, las ganas de seguir convenciendo a la gente, porque hay alternativas, hay esperanzas, pero tenemos que seguir convenciendo a la gente para poder llevarlas a cabo. Así que muchísimas gracias. Mientras
capitalismo ha terminado y estamos entrando en una etapa en la que lo que vendemos es fundamentalmente humo y cosas que no son tangibles? De que tarde o temprano pueda llegar un gobierno neonazi a Grecia o a otro país cercano, no sé, en mi opinión, y no sé qué puede ocurrir. La pregunta mía era si ve algún resultado o que tienen alguna utilidad las comisiones parlamentarias por el trabajo que hay por detrás del Parlamento en el que participan los partidos minoritarios. El consenso de izquierda, los principios, o sea, yo creo que para poder llegar a puntos de acuerdo entre la izquierda, las diferentes izquierdas, es evidente que hay que poner principios y criterios en los que se esté de acuerdo. Yo creo que hay principios irrenunciables, como a continuación explicaré, porque hay una pregunta sobre ello, y es entender que el capitalismo tiene límites ecológicos y económicos. Y cualquier programa que no lleve eso, los dos elementos, para mí es un fraude. Por lo tanto, hay que ser un programa anticapitalista. A uno le puede parecer que esto es un elemento de máximos. Pues no, es de mínimos. Es que el planeta no aguanta. El planeta no aguanta. Cualquier elemento que no incluya eso es un fraude. A partir de ahí, pues si vamos a hablar de diferentes metodologías, por ejemplo, de si el Estado, teniendo en cuenta que la vivienda va a ser pública, vamos a discutir sobre si es mejor que esté descentralizada en la gestión de un ayuntamiento, un ente aún más local o un ente por encima, pues sí, ahí podemos discutir, pero creo que hay que tener puntos en común y creo que hay que discutir. Yo soy muy partidario de la formación, de educarse políticamente, de hincar los codos para dotarnos de herramientas con las que entender el mundo en el que nos rodeamos. A veces había ciertas asambleas de 15M en las que todo el mundo hablaba de todo, es verdad, y está bien, pero cuando intentas ya llegar a acuerdos, realmente tienes que tener unos principios, tienes que tener unas bases de inicio, si no, al final el consenso se te queda en una palabra, de sí o no, o lo que sea, es muy complicado. Creo que hay que trabajar sobre unas bases ideológicas, que ideología significa responder a la pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos? Todos tenemos un modelo de sociedad en mente, pues vamos a ver qué modelo de sociedad quiere la izquierda y vamos a debatir sobre ese modelo de sociedad, independientemente de cómo lo llamemos después, etc. Vamos a debatir sobre ese modelo de sociedad y esos son los principios que yo creo que debemos articular. Evidentemente no es fácil. Yo soy de los que dicen que la izquierda tiene que abandonar el complejo de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular, la Unión Popular y todos esos, que al final acabas con más organizaciones que personas, ya nos entendemos. Hay que abandonarlo, pero no quiere decir que sea fácil el decirlo. O sea, es fácil decirlo, sí, pero hay que trabajarlo y hay que saber ceder, pero hay que tener unos puntos fundamentales, porque si nos volvemos volubles y nos volvemos ahí volátiles, al final acabas aceptando cualquier cosa para contentar al contrario. Entonces ahí sí que no sirve para nada. Hay que tener unos puntos mínimos y a partir de ahí trabajar. Las comisiones parlamentarias vamos a ver, el Parlamento en general, en el contexto actual en el que todo lo decide la Troika, es un teatro de sombras. Y no sirve para nada políticamente hablando. Sirve para muchas cosas desde el punto de vista de la denuncia. Me sirve a mí para estar ahí y comunicarle a la ciudadanía, que es a quien hablo realmente y no a Guindos no lo voy a convencer, lo tengo ya asumido, que hablo a la ciudadanía. Y eso me proporciona un altavoz. De hecho, estoy aquí en parte por eso, por haber estado allí. Es decir, sí que tiene utilidad participar en las instituciones como denuncia, como un mecanismo que hay que utilizar, una herramienta. Pero desde luego, en un contexto actual en el que todo lo decide la Troika, todo lo importante, claro, luego a lo mejor en el Parlamento sí que nos dejan elegir si vamos a prohibir fumar o no fumar, esas cosas sí nos las pueden decir que nosotros lo podemos legislar, pero lo importante, lo económico, lo que determina nuestras condiciones de vida se toma en otra posición. Y sí, muchas veces estoy en una comisión parlamentaria y me tiro 2 horas debatiendo de algo que sé que no va a ningún lado, pero intento aprovecharlo, como todos los diputados de Izquierda Unida. Intentamos utilizar eso como un altavoz. Hacemos una grabación de YouTube, utilizamos las redes sociales por internet, intentamos convencer a la gente a través de nuestro instrumento. Por eso yo creo que hay que utilizar todas las herramientas. El Congreso es una, las instituciones, para que nos entendamos, parlamentarias es una, la lucha sindical es otra, y la lucha en los movimientos sociales, 15M, 25S, es otra. No creo que ninguna de esas por separado pueda hacer los cambios, pero sí creo que participar en las tres y compaginar y poder converger la lucha de las tres es el camino. Eso es en mi opinión. Amanecer Dorado es el partido de extrema derecha griego, tiene ahora según las encuestas creo 14-15%, pero Syriza es verdad que tiene casi un 30% y que el Partido Comunista le suma otro 6%. Es decir, sí que están haciendo cosas y mucho más lo está haciendo Syriza y el Partido Comunista que la extrema derecha griega. Pero yo que me he informado y tenemos amigos en Syriza y demás,
A mí me cuentan algo que se va a entender muy fácil. Es la pregunta típica: ¿por qué el fascismo surge en Alemania en los años 30? ¿Por qué el fascismo surge en el país que ha dado a los mejores pensadores de la Ilustración? ¿Cómo es posible? Pues hay un caso muy concreto en Grecia y dicen, es que los recortes han afectado incluso a la policía. Y entonces hay barrios marginales donde allí es la ley de la selva. Entonces es la extrema derecha la que se organiza en milicias para defender a los ciudadanos. Y esos ciudadanos votan a extrema derecha. ¿Es normal? Buscan protección porque se ven amenazados por un elemento exterior. Y el Estado no les está protegiendo. El Estado ha desaparecido. ¿Quién le da la sanidad? ¿Quién le da la comida a esa gente? No se la da el Estado. El Estado está pagando dinero a los bancos alemanes. ¿Quién le da la comida? Se lo dan las asociaciones de extrema derecha. Así ha sido siempre. O sea, no quiero decir, evidentemente, que se justifique, pero hay que intentar comprenderlo para entender cómo Grecia hay un 15% de voto para partido de extrema derecha. Y Grecia tiene una cultura social prácticamente idéntica a la nuestra. Entonces, ¿es posible verlo aquí? Pues sí, claro, es posible. Igual que en Francia un 20% vota a Alemania, que también es extrema derecha. Y que en Alemania, el país de la Ilustración, da a un fascismo y convierte a la gente. Bueno, porque hay que entender sus condiciones de vida. Sí creo que Syriza lo hace, porque Syriza también está respondiendo por ese lado. Rifondazione Comunista, en Italia, lo que está haciendo es que el partido se está organizando para crear panaderías y cooperativas de panadería para darle pan a la gente. Y eso es lo que hace que la gente al final acabe votando a partidos de izquierda. Porque se puede entender como un cierto populismo, pero es que la gente necesita comer y trabajar. Y si el Estado no lo hace, alguien tendrá que proporcionarle eso, y para evitar que lo haga la extrema derecha, lo hace la izquierda. Entonces, ese es el dilema de hoy en día. Y eso está pasando en el siglo XXI, no estamos hablando de los años 30, que también pasó, evidentemente. Si les interesa mantener la economía sumergida, sí, por supuesto. En la medida que existe la economía sumergida, en la medida que existen los paraísos fiscales, en la medida que existen todo tipo de fronteras al margen de la ley, evidentemente, pues eso presiona la economía hacia a la baja, por decirlo de una forma. Vamos a ver, el paro, por ejemplo, el otro día lo dijo Bardem y se armó la de Dios, pero yo creo que tiene razón. El paro le interesa al empresario. Es un elemento de política, de lucha, de negociación salarial. Si ellos hacen una reforma laboral como la que han hecho y dejo de luchar por mis derechos junto con mis compañeros de sindicalistas, que estamos todos a una, y que si el empresario nos dice cualquier barbaridad le montamos una huelga, pero por la reforma laboral nos encontramos con que ya no lo hace el sindicato, sino que en determinadas circunstancias me tengo que sentar yo delante del empresario y el empresario me va a decir, Alberto, o te bajas un 20-25% de los salarios o contrato a uno de los 6 millones de personas que tienes detrás. Eso es una amenaza. Y esa es la que puede materializar gracias al paro. Es decir, el paro le sirve de elemento de ecuación. La economía sumergida hace que no se reciban ingresos, que haya un empresario que está no pagando impuestos, pero sigue ganando beneficios gracias a eso. Entonces, que está rivalizando. Porque si tú eres una empresa legal, el otro día en Asturias venía una chica y me decía, yo tengo una cooperativa en la que somos 6 trabajadores y resulta que nosotros somos súper legales, respetamos todas las normas, tenemos un elemento de responsabilidad social corporativa y estamos al límite. Dice, y tenemos una empresa compitiendo contra nosotros que no paga a los trabajadores en blanco, o sea, lo paga en negro, que se está saltando todas las leyes y tiene beneficios. Y claro, vende el producto más barato que ellos y la gente les compra a ellos porque está como está. Es decir, es una competencia absolutamente injusta. Pero claro, ese es el capitalismo. Y en la medida que lo fomentan a través de la economía sumergida. Sí creo que la crisis ecológica es evidente, o sea, yo lo intento siempre decir, es algo que a la gente pues le cuesta, digamos, visualizar con más facilidad, pero es algo que los propios estudios lo demuestran. Vamos hacia el abismo ecológico, es decir, lo de la bicicleta, nadie se ha preguntado ni hasta cuándo ni para qué. Pero el problema es que esa bicicleta camina hacia el abismo ecológico, hacia el abismo social, y que no se trata de poner de nuevo a funcionar la bicicleta, sino de frenar la bicicleta, porque es imposible que se pueda mantener ese sistema. Es obvio, y se comentaba también aquí, del capitalismo, se me preguntaba si era posible mantener una posición dentro del capitalismo que permitiera un estado de bienestar. Vamos a ver, el estado de bienestar es una anécdota histórica, en mi opinión. Surge en un contexto muy determinado. Después de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con una Europa destrozada, que era la Europa desarrollada, que por miedo, así de sencillo, por miedo a las posibles revoluciones, a la extensión del llamado socialismo real, empieza a hacer concesiones a la clase obrera, en forma de prestaciones sociales, de salarios mayores, de sanidad, de educación, por la presión que significaba tener a tantos soldados
soldados del enemigo en las fábricas de un propio país. Eso es la presión que hace que al final el poder ceda. Pero cede porque puede ceder, se protege del mundo, se genera este proteccionismo del estado de bienestar de los años de posguerra, porque vive de la sobreexplotación del resto del mundo, de América Latina, de África, de Asia, etc. Hoy es absolutamente diferente. América Latina ha renacido, juega en el tablero mundial y Asia también, especialmente China e India. Todos esos juegan también al tablero. Y ahora competimos todos entre todos. Y la única forma de que pueda sobrevivir una salida dentro del capitalismo es protegerte del resto, es decir, condenar al resto a que ellos vivan en la miseria y tú en unas determinadas condiciones saludables. Entonces se trata de elegir entre el capitalismo salvaje o una cosa que no se llame capitalismo, lo podemos llamar socialismo, socioecologismo, lo que queramos llamarlo, o ecosocialismo, lo que se quiera llamar. Pero lo que está claro es que nos están forzando a deshacernos de nuestras llamadas conquistas sociales, que fueron conquistas con mucho sangre, sudor y lágrimas, evidentemente, pero que al final se traducían en unas cesiones porque tenían miedo a una revolución. Hoy no tienen miedo a que la gente haga una revolución y por eso pueden hacer todo esto sin ningún miedo. El día en el que le entres el miedo en el cuerpo, pues empezarán a hacer cesiones, evidentemente, y no tendrán tanto morro para hacer todo tipo de barbaridades que están haciendo. Tener una rentabilidad, como explicábamos antes, que necesitan hacer dinero, y son entidades capitalistas particulares que son del sistema financiero, que lo que hacen es que prestan un dinero que han recibido ellos prestado. Es decir, yo soy un banco, recibo un dinero de Guillermo al 1% y yo lo presto a vosotros al 5% y la diferencia es el beneficio. Ese es el banco. Y los bancos compiten entre sí, por eso tenemos esa guerra de depósitos, siempre están compitiendo entre sí. Hay bancos éticos. Hay bancos éticos que se comprometen a que en vez de, como hace Santander o el BBVA, que financian empresas de armamento, pues financian en su lugar a pequeños agricultores, a pequeños comerciantes, etc. Se comprometen a hacer eso. Está Triodos, está la banca ética de Fiare, hay una serie de proyectos de esa naturaleza, pero aún así siguen siendo entidades capitalistas que necesitan un beneficio. O sea, mi opción es la banca pública. La banca pública es la que puede permitir canalizar el flujo, incluso en líneas de crédito que sean no rentables. Es decir, tú puedes pagarlo a través de unos impuestos bien recogidos para poder permitir el desarrollo en una determinada zona. Eso no lo puede hacer ni la banca ética ni la banca privada, porque se trata de financiar zonas que no son rentables. Comprendo lo del huérfano, la cuestión del huérfano electoral. Vamos a ver, lo de la derecha y la izquierda. En este país, el Partido Socialista, que siempre se ha dicho de izquierdas, al final cuando ha gobernado, en economía, por lo menos, evidente que en términos sociales ha sido distinto, pero en economía ha hecho lo mismo que el Partido Popular. O sea, el bajar impuestos es de izquierdas, lo dijo Zapatero. Estamos hablando de un Partido Socialista que me da igual que sería de izquierdas. Es como si aparece un hombre aquí y me dice que es Napoleón, pues muy bien, pero demuéstrame que es Napoleón. Y hasta que no me lo demuestres, no serás Napoleón. Entonces, el Partido Socialista en economía ha hecho lo mismo que el Partido Popular. Y yo, que también he cogido los programas electorales de los dos grandes partidos, que son los que han gobernado, en economía es lo mismo. Un grado menor, un grado más arriba, un grado más abajo. O sea, el otro día Rubalcaba decía que su propuesta era la moderación salarial, que es lo mismo que el Partido Popular, solo que él decía la moderación salarial pero hablada con los sindicatos. Ese era el matiz, eso es lo que era para él la izquierda, ¿no? Dices, bueno, me estás tomando el pelo, pero sí, te está tomando el pelo. O sea, es la situación. Entiendo lo del fraude electoral, y es verdad, sobre todo ahora que el Partido Popular ha ganado las elecciones con un 44% de los votos y al día siguiente ha incumplido todo el programa electoral, pues está claro que aquí hay una estafa, que están reduciendo el concepto de democracia en forma muy generosa a votar cada 4 años. Eso es una estafa, está claro. Si hubiera leyes adecuadas que permitieran, digamos, revocar a un gobierno que incumple su programa electoral, la cosa sería distinta. El problema es que quienes hacen la ley son ellos.